Muy buenas a todos. Ahora vamos a seguir con la segunda parte para crear el perfil en Ultimaker Cura. Como lo dejamos en el vídeo anterior, estuvimos viendo parte ya de lo que era Ultimaker Cura, ¿vale? Y en esta segunda parte vamos a empezar a ver el tema de los parámetros en Ultimaker Cura. Bien, para ello lo que vamos a hacer vamos a abrir Cura. Vale, bien, yo lo tengo aquí ya abierto, ¿vale? Con un pequeño una impresión fácil, va a ser un cubo, ¿vale? De calibración. Esto, bueno, lo utilizamos para calibrar las impresoras. Lo que hacemos es imprimir este cubo y medirlo prácticamente, ¿vale? Por si alguna impresora está un poquito descalibrada. Y bueno, para saber cuando saquemos el cubo y luego lo manipulamos y tal, pues dibujamos una X en el eje X, una Y en el eje Y y una Z en el eje Z, ¿vale? Para luego saber el cubo el eje al que nos referimos. Bien, antes de seguir con esto, decir que, bueno, aquí vais a ver dos archivos que he descargado, ¿vale? Cuando descargamos en algún repositorio de los que vimos en el vídeo anterior, bueno, pues nos crean estos dos archivos, que son dos archivos zip, ¿vale? Son dos archivos comprimidos. Y luego en esos archivos nos sacan unos archivos TXT, ¿vale? Con tema de licencia y un pequeño LM. Y luego tenemos dos carpetas, una de imágenes y otra de archivos. Yo he pasado todas las imágenes de estos dos archivos a la carpeta de imágenes y los archivos de los dos los he puesto en uno. Mira, vamos a abrir la de archivos para que veáis, porque las imágenes pues es, bueno, un poco lo que viene. Bien, como veis aquí, estos archivos, ¿vale? Lo tenéis son archivos STL, ¿vale? En algunos casos, como veis, también utiliza el archivo OBJ. También es usado por algún autor, bueno, que guarda los laminados en archivo OBJ. Bueno, pues se puede utilizar igual, ¿vale? Cura abre tanto el STL como el OBJ. Lo digo aquí en este punto por si alguna vez descargáis algo en algún archivo diferente que no sea STL, pues que sepáis también que hay archivos que nos valen, que son en formato de imagen, ¿vale? Bien, pues una vez aclarado esto, vamos a seguir con nuestro perfil. Bien, como veis aquí, ya sí que tenemos los parámetros, ¿vale? Aquí en esta parte de la derecha tenemos, yo lo llamo menús, aunque los menús normalmente lo llamamos a esto, yo aquí para por poner un poco nombre a las cosas, también lo llamo menú, ¿vale? Yo siempre lo tengo todo sin expandir, ¿vale? Porque para mí es más cómodo, ¿vale? No tener aquí un chorro de parámetros. Bien, en el menú calidad, ¿vale? Para mí solamente es necesario tener estos tres parámetros, sobre todo para cuando se tiene un nivel principiante o incluso principiante medio bajo, ¿vale? ¿Cómo sacamos estos parámetros? Porque lo mismo alguno de vosotros tenéis más o menos parámetros de estos tres. Mira, si nos situamos con el ratón aquí encima del menú calidad, aquí nos van a salir unas rayitas en el que nos va a abrir las preferencias, ¿vale? Estas preferencias, como veis, las tenemos en calidad y tenemos, bueno, hay todas estas en calidad, ¿vale? Pero nosotros solamente queremos estas tres, o yo de momento son las que recomiendo. Estas preferencias a lo mejor tenéis más o menos. Si tenéis más, pues solamente con clicar aquí, como veis, desaparece de aquí la opción. Y si tenéis menos y la queréis sacar, pues, bueno, pues le dais aquí y aquí aparece. Una vez que tengamos esto
que nosotros ya tenemos los parámetros que queremos, pues directamente lo único que tenemos que hacer es cerrar, ¿vale? También aquí en este archivo de preferencias, ¿vale? Tenemos en general, que esto lo vimos en la parte 1, pues bueno, pues aquí también podéis cambiar el idioma, el tema de la moneda, el tema también de la visualización de cura, ¿vale? Aquí también tenemos el tema de impresoras, bueno, pues las impresoras que cada uno queráis tener o podáis tener o tengáis, ¿vale? Bien, pues una vez ya de nuevo aquí, en calidad, ¿veis? Pues tenemos altura de capa. ¿Qué es la altura de capa? Mira, yo aquí me he cambiado a vista previa, ¿vale? Clicando en vista previa y segmentando, aquí os sale un botón de segmentación, esto ya lo tengo hecho. Nos aparece aquí, bueno, pues que nuestra pieza, digamos que va a tener 200 capas, ¿vale? ¿Veis aquí? Si nosotros vamos tirando de aquí para abajo, nuestra pieza, voy a hacerla un poquito zoom, voy a cambiar un poquito la vista, ¿vale? Esta es nuestra pieza, ¿vale? Como veis, bueno, pues el relleno, las capas iniciales, ¿vale? Y la capa final. Bien, ¿qué es la altura de capa? Bueno, pues la altura de capa es la altura que va a subir el extrusor cuando hace una capa. Es decir, el extrusor va a pasar por aquí, ¿vale? Lo que es la boquilla, va a hacer una capa y luego cuando suba a la capa superior, pues va a subir 0,2. ¿Qué altura de capa ponemos? Bueno, pues yo creo que con un 0,2 está bastante bien. Si queremos más calidad de la pieza, podemos poner algo menos de altura, 0,16, 0,12 serían impresiones muy buenas, con muy alta calidad, ¿vale? Pero bueno, yo creo que con 0,2, incluso 0,24, 0,28 por ahí, también nos pueden salir buenas impresiones. Depende ya lo que vayamos a imprimir, tenemos que detallar nosotros un poco con qué calidad queremos que nos salga, ¿vale? La altura de la capa inicial, yo lo tengo aquí puesto porque la altura de la capa inicial es importante porque a la hora de imprimir, cuando la impresora es relativamente nueva, pues bueno, tiene lo que es la cama donde apoya la pieza, pues no tiene irregularidades, ¿vale? Pero a la vez que la impresora va teniendo horas de impresión, impresiones y tal, pues bueno, la cama al final se nos queda que sí un poquito de pelea de alguna pieza que hemos tenido, alguna irregularidad porque hemos tenido algún fallo o al despegar la pieza, bueno, nos ha quedado un pelín que nos cuesta mucho sacarlo y tal. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esa altura de la capa inicial la podemos dar, si queremos, un poquito más de altura. Es decir, si nosotros queremos hacer una capa inicial, por ejemplo, de 0,3, porque hemos visto que nuestra impresora o no está bien calibrada en las primeras capas, que al final, depende de lo que vayamos a imprimir, nos puede interesar calibrar o no, porque tampoco es cuestión de calibrar siempre la cama en todas las impresiones, ¿vale? Hay a veces que es una base que bueno, que tampoco queremos que salga súper lisa, digamos, ¿vale? Entonces la capa inicial la podemos hacer un poquito más alta. También hay que tener cuidado porque la primera capa, la capa inicial, hay que tener, es con la que se adhiere a la cama. Entonces, bueno, tampoco es cuestión de poner muy alto, una altura muy alta, porque, bueno, es de donde vamos a partir, ¿vale? Y se nos puede despegar la pieza, ¿vale? El ancho de línea, aquí hay, bueno, veréis que si consultáis por ahí a gente o mismamente por la red y tal, hay un dilema. Algunos ponen un poco menos, otros ponemos un poco más, otros ponen la misma, lo que es el ancho de la boquilla, o sea, el grosor de la boquilla. Nuestras impresoras normalmente, la mayoría, a no ser que nosotros lo cambiemos o que queramos hacer
algún experimento, tienen boquillas de 0,4 milímetros, ¿vale? Entonces, pues bueno, el ancho de la línea pues lo tenemos limitado por el espesor que tiene nuestra boquilla, el orificio, ¿vale? Ya os digo, nuestras impresoras casi todas van a tener un ancho de la boquilla, por donde sale el PLA, va a ser de 0,4, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer como mínimo, poner un valor en torno al 0,4. Yo os explico por qué yo pongo un poco más, ¿vale? Normalmente pongo un 10% más del ancho de la boquilla. Cuando el PLA extruye, ¿vale? El PLA o el ABS extruye, o el plástico que echemos, lo que hace es que no cae perfecto, digamos, o sea, no cae y se solidifica, ¿vale? Ese PLA, como sale muy caliente, ¿vale? Pues lo que hace es caer y se va un poquito, o sea, como que, por decirlo de alguna manera, dilata, ¿vale? Entonces, ese poquitín, para mí, creo que es un 10% del ancho de la boquilla, por eso tengo yo 0,4. ¿Por qué? Para que la boquilla, cuando Cura haga su replanteo, ¿vale? Pues yo le digo que mis líneas van a ser un poquito más anchas de lo que va a ser el ancho de la boquilla. Y de esta manera no me va a pisar dos líneas. Es decir, si mi boquilla es de 0,4 y va a salir a 0,4 exacta, Cura se va a mover 0,4 milímetros hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de dónde va a echar la siguiente capa, y lo que va a hacer ahí es empezar a echar la otra línea. Mira, esto lo podemos ver quizá un poco mejor aquí. Mira, aquí si hago un zoom, cuando Cura me hace esta línea, si esta línea roja es de 0,4 y es exacta, pues esta línea, si yo le pongo que la línea es de 0,4, me va a salir pegada a la roja. Pero si esta línea, como os he explicado antes, el tema es que luego se va a dilatar un poco cuando fluye el plástico. ¿Qué pasa? Que esta línea no va a ser de 0,4, entonces esta línea verde me va a caer encima, parte de ella va a caer encima de esta línea, ¿vale? Entonces, yo por la experiencia que he tenido, creo que poniendo un poquito más de la línea, un 10% más, pues es más que suficiente para tener buena calidad, ¿vale? Bien, pues este apartado lo tenemos. En paredes, ¿vale? Vamos a sacar estos parámetros, ¿vale? Recuentos de líneas de pared, ¿vale? Y ahora explico lo que es. Optimizar el orden de impresión de paredes, eso lo vamos a activar, ¿vale? Es un tic, solamente lo tenemos que activar. El orden de paredes, imprimir paredes finas, expansión horizontal, alineación de costuras en Z, posición de costura en Z y preferencia de esquina de costura, ¿vale? Bien. ¿Qué es todo esto? Vamos a empezar por la primera. Recuento de líneas de pared. ¿Qué es la pared? Nuestra pared es estas tres líneas. Por eso hay un 3. La roja es la pared exterior, o sea, con la que vamos a tocar, por así decirlo, ¿vale? Y estas dos verdes son dos paredes, o sea, dos líneas que la máquina hace. ¿Para qué? Pues para dar consistencia a la pieza, ¿vale? ¿Cuántas paredes pongo? Que sería la pregunta. Bueno, pues yo creo que para impresiones así un poco de andar por casa y tal, pues yo creo que con 3 paredes está más que de sobra, ¿vale? Optimizar el orden de impresión de paredes. Bueno, pues esto tenerlo activo. ¿Por qué? Porque Cura lo que está haciendo es una, digamos, en su inteligencia artificial, por así decirlo, lo que te hace es que te optimiza un poco, pues si tiene que ir por aquí, aquí está muy fácil esta pieza, ¿vale? Pero si va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, si en alguna se cruza o lo que sea, pues bueno, él optimiza un poco por donde tiene que ir para ganar un poco de tiempo, ¿vale? Eso es recomendable tenerlo activo, ¿vale? El orden de paredes.
esto es muy importante, o bajo mi punto de vista, hacer las paredes desde el interior hacia el exterior. Para mí, las piezas, como se deben de hacer es desde el interior, o sea, que empiece a hacer lo que es el relleno, luego explicaremos lo que es, y luego empezar hacia afuera y terminar con la pared exterior. Esta es mi recomendación. Ya os digo, mi experiencia lo único que me dice, vaya, es que salen mejor las piezas así. Pero bueno, se puede poner al revés también y probar. Imprimir paredes finas. Esto es cuando tenemos piezas que tenemos paredes que tenemos muchas curvas, que tenemos ahí en algún momento la máquina no sabe si es una pared, si es un espacio, si tal. Bueno, pues ahí si nosotros lo seleccionamos, lo que va a hacer es rellenarlo, ¿vale? Imprime hecha una línea. Esto ya es un poco, bueno, tenerlo un poco presente, pero sí que es verdad que es para una calidad ya un poco más extrema, ¿vale? El tema de la expansión horizontal, ¿vale? Bueno, pues esto es un parámetro. Yo normalmente lo uso cuando hago piezas por ajuste, es decir, que hay una pieza que va a ir dentro de otra o algo así, ¿vale? ¿Qué hace esto? Digamos que esto lo que hace es, con expansión horizontal positiva, lo que hace es que la pieza como que se infla, ¿vale? Y con expansión horizontal negativa la pieza se desinfla, ¿vale? Se hace un poco más pequeña. Entonces, cuando tengo que meter una pieza en otra, pues bueno, si yo ya me conozco más o menos la máquina, tampoco poner mucho, porque, a ver, esto al final lo que hace es deformar un poco la pieza, ¿vale? De 0, 0,2 o 0 y menos 0,2, por ahí es por donde nos podemos mover, no mucho más, 0,3 a lo sumo, por ahí. ¿Por qué hacemos esto? Porque aunque nosotros diseñemos algo en un programa de diseño 3D o lo hagamos y queremos que dos piezas encajen, la máquina no es perfecta. O sea, si yo hago una pieza de 20 milímetros y sé que por encaje me tiene que entrar en una pieza dentro, o sea, en esos 20 milímetros me tiene que entrar una pieza de 19,5, ni la de 19,5 va a tener 19,5, ni la de 20 va a tener 20. Entonces, con este parámetro podemos jugar un poquito para a lo mejor la de 20, hacerla de 20,3 y la de 19,5 pues hacerla de 19,2, por ejemplo, ¿vale? Y ya jugando con este parámetro no hace falta rediseñarlo, por decirlo de alguna manera, en el programa de diseño 3D, sino que lo podemos hacer desde CUDA. Bien, aquí en estos tres parámetros siguientes, alineación de costuras en Z, posición de costura en Z y preferencia de esquina de la costura, ¿vale? Esto lo que hace, a ver si lo podemos ver aquí, creo que lo tenemos aquí, si le damos aquí la vuelta. Bien, esto es esto, ¿vale? Aquí donde va a unir la capa, digamos que aquí en esta pieza, por ejemplo, es esta esquina. Bueno, esta pieza es muy fácil, como os digo, ¿vale? Y aquí pues directamente lo va a hacer en una esquina, o sea, en un vértice, ¿vale? Y en una parte trasera. Pero imaginad que nosotros queremos hacer un busto o queremos hacer una pieza que queremos que tenga una cierta calidad, pues está feo. Yo creo que imaginad haciendo un busto que nos salga una costura, cuando eleva una costura, digamos. A ver, para explicar lo que es una costura, cuando la máquina se va de una capa a otra, al fin y al cabo tiene que dar un salto, ¿vale? O sea, si aquí estoy en la capa 140, cuando cambio de la 140 a la 141 o posteriores, lo que va haciendo la máquina es dar un salto, ¿vale? Como veis, va creciendo. Entonces, ese salto, cuando se va de una capa a otra, pues bueno, tiene un pequeño, si no lo tenemos bien ajustado, una pequeña pérdida de filamento, que lo que hace es como hacer como una fila de hormiguitas, salen como una fila de hormiguitas, ¿vale? Pues bueno, eso lo que tenemos que hacer es intentar que no se vea, sobre todo, ya os digo, si queremos hacer una impresión con cierta calidad, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones nos da CUDA?
nos da la opción de meterla en la parte trasera, por ejemplo, o decirla, por ejemplo, aquí, posición de costura en Z, en la parte posterior, ¿vale? Preferencia de la esquina, pues ocultar costura, costura inteligente yo nunca lo he probado. Yo normalmente lo que hago es o ninguno o le digo a ocultar costura, ¿vale? La intento meter en la parte sobre todo posterior, ¿vale? Y ya pues, como veis aquí la podemos también organizar, ¿vale? Y aquí lo que podemos utilizar, yo que también lo utilizo de vez en cuando, es la esquina más pronunciada. ¿Por qué es la esquina más pronunciada? Porque es un vértice donde menos se va a ver. Estas costuras se ven mucho menos en los vértices que en las curvas, ¿vale? Si es una pieza que tiene una parte curva, pues bueno, pues intentar que no os caiga la costura ahí, porque si no, pues al final os sale como lo que he dicho antes, es como una filita de hormiga, parece ahí como que hay un defecto en la pieza, ¿vale? He cambiado un parámetro, por eso he tenido que segmentar otra vez, ¿vale? Pero lo carga cura rápido. Bien, aquí como os he dicho, aunque haya cambiado esto, pues como siempre me la va a hacer ahí atrás, pues no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, pasamos al siguiente menú, ¿vale? Superior o inferior. Aquí, ¿qué vamos a hacer en este menú? Pues aquí lo que vamos a hacer es las caras superiores y las caras inferiores. Igual que las caras perimetrales, o sea, caras o paredes perimetrales, hemos dado 3 líneas, pues yo, tanto en las capas superiores como las inferiores, doy 3. Aquí, si veis que en las capas superiores van a ser curvas o las inferiores van a ser curvas, pues dar alguna más para dar más estabilidad a la pieza, dar 5, 6, 8, depende. Como veis, mirad, si yo me llevo esto a la capa 1, empiezo en la capa 1, ¿vale? La capa 2 es completa también, la capa 3, a ver si tengo tacto, la capa 3 es completa también, ¿vale? Y la capa 4, a ver si lo marco, en la capa 4 ya me empieza a hacer lo que es el relleno, ¿vale? Bien, pues como veis aquí ya empieza a tirar de relleno para arriba y ya nos va haciendo el relleno de la pieza, ¿vale? Bueno, pues esto un poco darle las capas con las que queremos que la pieza cierre, ¿vale? El patrón superior o inferior, yo tengo líneas. Yo la verdad es que he probado todos y la verdad es que no he notado grandes cambios de uno a otro. Pues, bueno, por defecto viene en líneas y lo dejé luego en línea. Y el habilitar el alisado, ¿vale? Mostrarlo y desactivarlo, ¿vale? El alisado es un tema que tocaremos en algún vídeo posterior, ¿vale? Porque es un tema ya para dar también una calidad un poco más superior a la pieza, ¿vale? Y no podemos... yo creo que de momento no lo vamos a utilizar. Luego en posteriores vídeos daremos unos tics rápidos de 4 o 5 parámetros que mejoran mucho las piezas, pero que también nos complican un poquito el tema de la impresión. Bien, el relleno. El relleno, como veis, las piezas no son macizas, ¿vale? Lo que hace es crear unas líneas de perímetro que le dan consistencia y luego por dentro lo que hace es un relleno. Bien, ¿qué densidad metemos al relleno? Para mí, entre 5 y 10% está más que de sobra, ¿vale? Si vais a hacer alguna pieza un poco más que necesite algo más de consistencia y tal, pues bueno, se le puede subir el relleno. Yo antes del relleno, cuando queráis hacer piezas, no sé, en algunos sitios me he encontrado que hacen piezas para hacer pequeñas máquinas o tal, bueno, pues ahí lo que yo recomiendo no es hacer más densidad de relleno, sino poner más paredes. En vez de 3, pues poner 6 o 5 o alguna más, ¿vale? Y luego el relleno, si lo queréis subir un poquito, pues tampoco le viene mal, pero tampoco se gana mucho, ¿vale? El patrón de relleno
como veis, yo pongo el giroide este. Bueno, es un patrón de relleno que bueno, he ido probando todos estos que hay aquí y bueno, la verdad es que el giroide es de los últimos que han sacado y la verdad es que funciona bastante bien. A mí por lo menos me gusta, ¿vale? Conectar las líneas de relleno, esto lo vamos a tener activo para que todas las líneas del relleno me queden unidas, ¿vale? Y el porcentaje de superposición de relleno. Esto lo que hace, a ver si viendo un poco aquí, ¿vale? Azul, lo podemos ver. La superposición de relleno lo que hace es, yo tengo un 10%. A ver, yo en esto he puesto hasta un 0% y no se me queda el relleno separado de lo que es la pared, ¿vale? Pero bueno, siempre es preferible meter un poquito el relleno con la pared. ¿Este 10% qué significa? Esta línea verde de aquí es la primera línea de pared interior, por así decirlo, ¿vale? Y esta, digamos que es la última línea de relleno que toca ya con las paredes. Bueno, pues ese 10% es que esta línea de aquí toca se mete un 10% en la pared, ¿vale? Toca un poco la pared para que se peguen, por así decirlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que quiere decir. Yo os digo que yo este parámetro lo he llegado a poner a 0 y el relleno no se queda suelto de la pared, o sea, siempre está tocando. Pero bueno, pues sí que si queréis dejar un pelín, pues entre un 5, un 10%, pues por ahí funciona bien. Si queréis poner un 15, poner un 15, ¿vale? Lo único que hacer es, pues, meterte un poco más. Si yo aquí subiese, bueno, no voy a cambiar porque si no luego tengo que ser mental. Lo que hace es que se mete más hacia las paredes. Bien, y este de relleno antes que las paredes, pues ya os digo, siguiendo la filosofía que tengo de imprimir las piezas desde el interior hacia el exterior, pues bueno, pues al final activo este tic, ¿vale? Bien, el material. ¿Qué vamos a hacer qué tenemos en el material? La temperatura de impresión. La temperatura de impresión de la capa inicial, la temperatura de la placa de impresión y el flujo, ¿vale? En el tema de temperatura, si veis por ahí o comentáis y tal, hay gente que incluso hace torres, bueno, yo lo has hecho también, torres de temperatura y tal. Una torre de temperatura es hacer una torre como un tipo de muestra, digamos, que la vas haciendo a diferentes temperaturas. Yo sinceramente no he notado grandes cambios, o sea, grandes mejorías, mejor dicho, ¿vale? Yo lo que hago es, cojo el material que voy a imprimir, el PLA de la marca que sea, el que vosotros queráis, y el fabricante te dice PLA fundible a temperatura entre 210 o 200 y 220. Pues yo 210, la mitad. Hago una pieza y si me sale ahí que la veo un poquito más, a lo mejor le subo un poquito la temperatura o se la bajo un poquito, pero eso os lo dice un poquito la experiencia luego. Pero yo el tema de torres de temperatura y tal, pues no lo veo mucho futuro a eso, mucha mejoría. Es una pérdida de tiempo que yo actualmente ya os digo que ya no hago ninguna. Lo que me dice el fabricante, si me da un margen, una horquilla de temperatura, pues cojo la mitad y punto, y eso lo clavo aquí y lo imprimo a esa temperatura y me suele funcionar. La temperatura de impresión de la capa inicial, bueno, pues esta la tengo puesta porque a veces la capa inicial sí que le cuesta adherirse, ¿vale? Entonces, como le cuesta un poco adherirse, lo que hago es subirle un poco la temperatura. En vez de 210, pues a lo mejor pongo 215. Pero ya os digo que lo único que hago es marcarla y poco más, ¿vale? O sea, no lo hago siempre. De hecho, siempre la tengo en la misma temperatura que imprimo, ¿vale? Porque tampoco he notado grandes mejorías, ¿vale?
Luego, la temperatura de la placa de impresión, eso es la temperatura de la cama. Hay impresoras que tienen la opción de que la cama, pues se llaman impresoras con cama caliente. Pues bueno, si tenéis impresión de capa caliente, o sea, perdón, si tenéis impresoras con cama caliente, pues yo os recomiendo que lo utilicéis, ¿vale? Pues temperaturas entre 60 y 80 grados, pues está bien. Yo en invierno pongo un poco más la temperatura, o bueno, pues donde tengo las impresoras está un poco más frío, pues por darle un poquito más de temperatura. Pero ya os digo, para el PLA lo primero no es necesario utilizar cama caliente, pero bueno, si la tenemos, pues lo utilizamos. Y el tema del flujo, bueno, pues aquí también hay alguna discrepancia entre algunos y tal. Al final, yo creo que todo esto es un poco de experiencia. Normalmente el flujo se tiene al 100%, ¿vale? Yo lo bajo un pelín porque me funciona mejor mi máquina en este aspecto. Pero bueno, sí que es verdad que bajarlo un poquito, pues a mí me ha funcionado y tal. Que no, pues podéis probar al 100%, ¿vale? Y no tocarlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que si lo bajas un pelín, yo para mí por lo menos es mucho mejor. Bien, pues esta segunda parte la vamos a dejar aquí para no hacer muy largo el vídeo, ¿vale? Y luego vamos a seguir con una tercera parte en donde vamos a ver tema de velocidad, desplazamiento, refrigeración, soporte, etcétera, ¿vale? Bien, pues hasta aquí este vídeo para no hacerlo mucho más largo y continuamos luego con la parte 3.